Imperio de todos los godos y Alemania. Proclamación de independencia de Suabia. Compatriotas, hoy, 8 de mayo de 2011, se cumple un sueño compartido con ustedes desde hace más de 100 años. Un sueño difícil de realizar y aún más difícil de insertar en un mundo que usa de palabras distintas a las que acostumbramos. La paciencia y la constancia, la insistencia y las explicaciones abren finalmente puertas inesperadas y revelan el camino hacia amigos que ya no te atrevías a esperar. Mucho silencio ha acompañado este pesado caminar hacia la libertad, razón por la que quizá haya llegado el momento de dar unas cuantas explicaciones suplementarias. Este reino es el heredero de Luis II de Baviera, del que somos familia, y tiempo era de recuperar lo nuestro, manteniendo lo que la historia y las tradiciones nos habían concedido dentro del espíritu de paz que siempre ha sido el nuestro. Si nuestro periplo hacia la independencia terminó por presentar tanta complicación, fue a causa del hallazgo de una mina de diamante en Zimbabue en 1870, cuya propiedad registró mi ancestro, Freiherr von Spitzelsburg. Esta mina despertó la avidez de naciones enteras, pudiéndose incluso decir que la locura del último siglo, sus guerras y sus sinsentidos tienen su raíz en el deseo de muchos de apropiarse lo que no era suyo para establecerse en caciques del mundo. Aún se le puede agradecer a la sangre fría del viejo consejo godo de la nobleza antigua, el que en su intento de resolver la situación en leyes buscase soluciones que pusiesen fin a la locura. En 1940, mi abuela, Freiherr Elisabeth von Spitzelsburg, compró el territorio entero de Baviera y el castillo de Neuschwanstein a una Alemania en guerra por $100 millones en diamante. La fortuna derivada de la explotación de la mina no podía ser absorbida por una fortuna personal y precisaba de una figura de gobierno lo suficientemente sólida como para permitir su gestión. En el mayor secreto, el viejo consejo de nobles cuyas raíces se pierden en el siglo III eligió un emperador en la persona de mi abuela, elección a la que se dio validez internacional con una alianza militar con China en 1950. No quiero detenerme sobre los aspectos sórdidos que siguieron la Segunda Guerra, cuando, aliados en las tinieblas Alemania y Francia, se decidió darle continuidad al nazismo encubierto, por lo que se pretendían ser bellas apariencias, mientras las atrocidades seguían su curso. El gobierno alemán le negó la propiedad soberana adquirida al Consejo y a mi abuela y fuimos llevados a juicio internacional dependiendo de la Corte de Londres. Tras 25 años de juicio no pudieron, sin embargo, mantener objeción sustancial, por lo que incluso se cuestionó la imparcialidad de la Corte. Mi abuela delegó la tarea sobre mí cuando aún era muy niña y me pidió darle continuación a la ingente tarea comenzada. El diamante precisa de una inserción en el mercado internacional a través de la bolsa de diamante, vetusto edificio antiguo que había que estudiar con mucho detalle. En 1990 nuestra reclamación termina por encontrar oídos dispuestos a escucharla y se reconoció la reivindicación como legítima por la Casa Real Inglesa, los Estados Unidos, Austria, Rusia y China. La muy tensa situación internacional, la dificultad para encontrar estructuras capaces de absorber el diamante y la necesidad de establecer puentes sólidos hacia otras naciones obligaron a considerar un plan escalonado llevando a esta proclamación a plazo de 20 años. Se aprovechó para consolidar nuestra amistad con el pueblo de Zimbabue, donde la segunda rama de nuestra familia ha pasado los últimos 20 años, afianzando los lazos permitiendo una sana relación entre las dos naciones. 20 años de intensas preparaciones son la garantía de una transición pacífica e indolora. Nuestra bandera, inspirada en la bandera de Genghis Khan, se ha visto doblada de la bandera del comandante en jefe de todos los ejércitos, esencia de nuestro imperio. Hemos ganado muchas batallas silenciosas y quizá la más difícil de todas, la del mismo silencio. Quiero agradecerle a todos aquellos que contribuyeron a la realización de este sueño, su apoyo y su colaboración en la búsqueda de soluciones viables y racionales, especialmente a la Casa Real Inglesa, que nunca dudó de nosotros, y específicamente a Su Majestad la Reina de Inglaterra Isabel II, y su esposo el Duque de Edimburgo, quienes con sus explicaciones e iniciativas contribuyeron a la generación de un magnífico edificio nuevo,
absorbiendo todas las piedras viejas, dando cabida a la nueva bolsa de diamante. Al gobierno de los Estados Unidos, en las personas de George Bush y Ronald Reagan, al gobierno ruso, que hizo desesperados esfuerzos por encontrar plataformas de comunicación hacia nuestro occidental mundo, a China, a Turquía y muy especialmente a Austria, que vio en nuestros horizontes la perspectiva del suyo, aunando fuerzas ya casi inexistentes, permitiendo la realización de sus propios proyectos. Tengo en este momento el honor de comunicarles la proclamación del Reino de Austria que ha tenido lugar hace escasos días en el nombre de Cornelia von Berching. Habrá guerra. Una violencia irracional acumulada quizá desde hace milenios ha podido ser canalizada racionalmente gracias al ingente esfuerzo de muchos en darle expresión legal a la cólera surgiendo de la constante constatación de la injusticia. Si fue consiguientemente necesario de precipitar esta proclamación es, entre otras cosas, para evitar que nos recaiga una causa de guerra verificada entre Inglaterra y la llamada Alemania, a la que se suma el encono ruso y chino. No puedo negarles el derecho, pero somos gente de paz. Pase lo que pase, las naciones involucradas nos han garantizado el respeto a nuestras fronteras y el flujo continuo de nuestra actividad financiera, base además sirviendo a financiar la guerra. No tengan miedo, es nuestra bandera la que nos protegerá. No me quedan muchas palabras. Vendrán pueblos lejanos a poblar nuestras tierras y hemos dado cobijo a aquellos que más nos han ayudado durante este último siglo, el pueblo de pastores que se llama characachanos. También vendrán algunos de raza gitana en memoria de aquellos que murieron en nuestras tierras durante la Segunda Guerra. Sé que nuestro pueblo es amable y hospitalario. Espero que sepan agradecer la ayuda de estas gentes a la realización de nuestros propios sueños. El exilio ha sido largo y a veces duro. No puedo sino recordar con ternura la presencia, aunque fuese electrónica, de un soldado suavo, Michael Knauer, durante un breve cautiverio en París en 1990, que me devolvió los ánimos cuando se me iba la tierra debajo de los pies. En él volví a ver a mi pueblo y la fuerza de sus anhelos, lo único que sostiene el ánimo del que lucha en tierra extranjera. Es tiempo de volver a mi tierra. Es hoy el día de nuestra libertad. Se volverá oficial en algún tiempo durante el que aún me ausentaré, aunque ya se me hará breve el tiempo. En mi ausencia será el viejo Consejo de Nobles que a ustedes se presenta hoy con dignidad real, el que manejará los asuntos de gobierno hasta que se normalice la situación. Han tejido belleza con los hilos del pasado, haciendo grandes esfuerzos por adaptar la memoria a nuestros tiempos contemporáneos, y tengo la seguridad de que encontrarán dentro de las nuevas disposiciones una orientación clara para que cada uno de ustedes pueda realizar sus sueños personales dentro de un contexto social y político que sepa apreciar las cualidades de cada cual y reconocer sus méritos y valores. Viva el Reino de Austria. Somos libres. Sei ich Emperor. Viva el Reino de Suecia.